Hoy vamos a tener un párrafo del verso 45 hasta el verso 50. Primera de Corintios 15, 45 al 50. Bien, si ya lo tiene, le invito a que lea conmigo, por favor. 1 Corintios 15, 45 al 50. Vamos a leer juntos este párrafo pequeño. Dice así la palabra de Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. No sabemos a la perfección cómo serán los detalles de nuestra futura resurrección. Lamentablemente, la Biblia no es explícita en muchos de los detalles y pormenores de dicha resurrección futura. Pero a la luz de algunos textos de la Escritura podemos, sin violentar las Escrituras ni exagerar en nuestra interpretación de ellas, creer que la resurrección tendrá sus características particulares, ya que Dios no es injusto para no darnos un cuerpo con los requerimientos esenciales para que podamos disfrutar de todo lo que será nuestra eternidad con Él. El tema sigue siendo el mismo, hermanos. Creo que va a ser hasta que concluyamos el capítulo 15, a menos que el texto nos diga otra cosa. El tema es la resurrección y sus implicaciones generales. Como vimos la semana pasada, toda la creación de Dios ha sido hecha con las particularidades esenciales para que cada una de las cosas creadas, desde la vida animal en todas sus variedades y especies, como la vida humana, tanto como la creación natural en este mundo, como lo creado fuera de este mundo, todo absolutamente ha sido hecho con la belleza, con la grandeza propia de cada cosa creada. Y comparar las cosas que Dios creó unas con otras resulta inapropiado. Porque, hermanos, desde la más pequeña de las flores hasta el sol o el astro más grande, cada una de esas creaciones de Dios tiene su particular belleza y grandeza. Así que lo que el apóstol ha querido decirnos con todo este proceso que hemos estado examinando en los versos anteriores es que así, exactamente como en toda la creación, todas y cada una de las cosas que Dios creó tienen su majestuosidad, así, dice Pablo, entonces también nuestra futura resurrección tendrá lo suyo. Seremos resucitados con una particular grandeza, con una particular belleza y con las especificaciones y esencialidades requeridas para vivir eternamente con nuestro Señor. Pablo sigue siendo insistente en responder a las preguntas que los corintios hicieron en el verso 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dijimos en su momento que pareciera ser que estos corintios fueron burlones, sarcásticos al preguntar esas cosas porque ya lo sabían. Sin embargo, Pablo no se queda tampoco, aun si así hubiese sido el tono, la forma como ellos preguntaron estas cosas en el verso 35, Pablo no dice, no les explico nada. No, Pablo se toma el tiempo, como ya lo hemos estado viendo, hermanos, para poderles explicar la realidad y la seguridad de la resurrección, porque Pablo deseaba que sus hermanos corintios estuvieran completamente seguros, en medio de la actitud que fuera, de que lo que él les había enseñado cuando llegó allí a Corinto años atrás era verdadero, y que además podían vivir seguros de que no era un invento que él hubiese presentado a los corintios, sino una hermosa realidad en el futuro.
Hoy, nuevamente Pablo, haciendo otra comparación, toma el ejemplo de Adán y Cristo para presentar la misma verdad de la resurrección, considerando la realidad física y espiritual que cada uno de ellos, Adán y Cristo, representan para nosotros los hijos de Dios y nuestra esperanza de la resurrección futura. Así es que vamos a ver lo que dice el texto que ya leímos, dice el verso 45 entonces, otra vez. Así también, dice Pablo, está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pablo hace una cita de Génesis 2:7, que dice literalmente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente indica o significa una criatura viviente, como los otros seres vivos. Solo que diferente a ellos, obviamente, porque recuerde usted que Dios dice en su palabra que lo hizo o nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, cosa que no sucede en el resto de la creación. Como le expliqué la semana pasada, ningún animalito, ¿verdad?, cualquiera que sea, va más allá de lo que es la vida natural, la vida física. No tienen una relación con Dios, no tienen conciencia, no saben qué es bueno y malo, etcétera. Entonces, pero Dios sí nos hizo a nosotros así. Y la imagen de Dios puesta en nosotros implica estas características que la naturaleza en general no posee, la naturaleza animal. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un ser vivo físico. El cuerpo que Dios le hizo al hombre, al principio fue un cuerpo perfecto. Y eso es algo muy esencial aquí, hermanos. Y cuando hablo de un cuerpo perfecto, quiero decir un cuerpo sin enfermedades, sin sufrimientos de ninguna clase, sin cambios que deterioraran su cuerpo ni su organismo, porque no existía entonces, antes del pecado, ninguna situación que afectara ni física ni emocionalmente al hombre. Su estado físico y emocional era hasta antes del pecado un estado de bienestar y perfección en todos los aspectos relacionados con la vida humana. Dios creó a Adán con una condición física óptima. No tenemos una fotografía de Adán y podemos imaginar a Adán como un hombre común y corriente, con un cuerpo como el de nosotros, con 2 ojos, con 2 orejas, con una nariz, con pulmones, con 2 piernas, etc. La realidad de Adán en el aspecto físico era óptima, pues Dios hizo a Adán para que viviera para siempre. Porque el pecado, hermanos, no existía. No había entrado como una realidad en el corazón del ser humano, y fue a causa del pecado que ese estado óptimo y perfecto se perdió, dando lugar a un deterioro orgánico y emocional que después de un tiempo concluía con la muerte física. Fue hasta después del pecado, si usted se da cuenta en el texto bíblico en Génesis, que dice que cuando ellos oyeron a Dios, tuvieron miedo. Y recuerda usted qué hicieron, ¿verdad? Dice que fueron y se escondieron entre las hierbas. Y cuando Dios dijo, ¿dónde estás? El hombre dijo, aquí estoy, Señor. Y le dijo al Señor, ¿y por qué te escondes? Y Adán dijo, pues es que oí tu voz y tuve miedo, porque estoy desnudo. Bueno, Dios le preguntó, ¿y quién te dijo que estás desnudo? Y entonces Dios le pregunta a Adán, ¿comiste acaso del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Verdad? Esa fue una crisis para Adán y para Eva. Pero eso no había sucedido hasta antes de que ellos comieran el fruto prohibido. Ellos ni sentían vergüenza, ni sentían miedo, no tenían preocupaciones, nada les alteraba. Su vida era perfecta. Perfecta. Pablo le recuerda a los cristianos corintios que Adán, el primer ser humano creado, era un ser físico. Dios lo creó para que viviera aquí en este mundo y lo creó con las condiciones físicas necesarias para que viviera, para que disfrutara de todo lo que a su alrededor él tenía, sin ningún temor y preocupación por nada. No había ninguna razón para preocuparse o sentir temor. Vivían simplemente de una forma tal que su vida era plena, hasta antes de pecar.
Pero cuando el pecado entró al corazón del hombre, tal como Dios ya lo había advertido, el hombre empezó a experimentar las consecuencias de su desobediencia, aunque quizá no lo notara Adán en ese instante cuando pecó, porque no había sucedido antes, ni había habido ninguna razón para eso. Su organismo empezó un proceso de degradación y envejecimiento que llevó al hombre finalmente a la muerte. Pablo dice en este verso 45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, un ser vivo. El pecado interrumpió ese proceso de perfección y tranquilidad que el hombre tenía, porque lo llevó finalmente a morir. Pablo pues les recuerda a los corintios que fue a causa del pecado que el cuerpo de Adán envejeció y al final murió. Esa condición limitada a causa del pecado nos ha sido heredada a todos nosotros, hermanos, sus descendientes, porque a excepción de Enoc en Génesis 5, que dice que Dios se lo llevó, y a excepción de Elías, que en 2 de Reyes capítulo 2 dice que Dios se lo llevó, ¿verdad?, en un carro de fuego. A excepción de Enoc y Elías, todos los seres humanos, hermanos, morimos. Todos. Vaya usted a ver los cementerios. Están atascados de cadáveres. Hoy es raro encontrar una empresa que le ofrezca a usted un terrenito para su última morada, ¿verdad?, donde le digan pues que es de permanencia, bueno, es permanente su estancia ahí, y que además lo pueda heredar. Ya prácticamente no se puede hacer eso, ¿verdad? No se puede. La gente prefiere hoy ser cremada. Y como le dije hace 8 días, la Biblia obviamente no habla de cremación, habla de ser sepultado. Pero no está mal, ni es pecado, que, hermano, nosotros digamos, es que yo deseo al final de mi vida ser cremado. No está mal. Y si usted decide ser cremado, Dios en su palabra dice, ¿verdad?, que no hay ningún problema con eso. Porque lo que la resurrección representa para nosotros es una absoluta tranquilidad y certeza de que, ya sea porque lo sepultaron y su cuerpo se degrade, se deshaga en el polvo de la tierra, o lo cremen y usted un día diga, es que quiero que abonen mi jardín con mis cenizas. Sí, bueno, yo no sé qué decida usted que hagan con sus cenizas. Lo que sea que hagan no va a afectar de ninguna manera, hermanos, lo que Dios tiene planeado para nosotros. Al final de este proceso, cuando el Señor regrese, usted se va a levantar de la tumba. Usted se va a levantar, no otro parecido a usted, no, usted será levantado. Así es que lo que hagan con nuestro cuerpo no importa. Oímos en las noticias con tristeza, ¿verdad?, la desaparición de personas. Yo veo con tanta tristeza a esa gente que sigue esperanzada en saber qué pasó con los cuerpos de sus hijos, con aquellos chicos de Ayotzinapa. 43 muchachos desaparecidos que hasta hoy no se sabe qué pasó con ellos. Y son solo 43 que se suman a una larga lista de gente desaparecida en el país, solo aquí en México, que nunca vuelven a encontrar sus cuerpos. Oímos de cementerios clandestinos, ¿verdad?, que estaban buscando alguna cosa y de repente encuentran que hay unas fosas ahí, hay cadáveres o restos de personas que no son cuerpos completos, sino restos que sepultaron ahí. Lo demás de esos cuerpos, quién sabe dónde quedaron. Y uno puede preguntar, o puede uno tener la duda de, bueno, ¿y cómo va a ser Dios? Hermano, déjele los problemas a Dios. Al fin y al cabo, Dios no tiene ningún problema para hacer lo que deba hacer. Es Dios. ¿Se da cuenta, hermano? En quien usted cree es Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. ¿Cree usted que Dios no puede juntar otra vez todas sus partículas, sus moléculas, para levantar de la tumba o de algún lado su cuerpo, tal como es usted hoy? Hermano, no le ponga imposibilidades a Dios, no limite a Dios. Dios no tiene límites.
Cuando Dios le avisó a Sara de su embarazo, Dios le dijo, hay algo imposible para Dios. ¿Hay algo imposible? El pecado interrumpió todo esto con Adán. Esa condición limitada a causa del pecado ha sido heredada a nosotros, hermanos. Y ninguno se libra de la muerte. No hay nadie que sea la excepción a esta realidad. Es imposible. Todos los seres humanos nacemos, crecemos y morimos. Y muchos ni siquiera nacen, ¿verdad? Muchos ni siquiera nacen. Muchos son abortados de manera deliberada. Muchos bebés son abortados porque el organismo de la mujer no acepta, no permite ese proceso en su cuerpo y entonces expulsa a ese bebé, ¿verdad? Son abortos naturales. Así es que muchos ni siquiera nacen. Por eso Pablo la semana pasada en los versos 42 y 43 dijo estas palabras: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aquí, mientras estamos en este cuerpo, son muchas las luchas que tenemos. En el aspecto físico nos enfermamos, pasamos necesidades, nos preocupamos, pasamos noches en vela por ciertas circunstancias que de pronto se presentan en nuestra vida. Pasamos hambre, pasamos frío, de pronto nos pega la tristeza con ganas y finalmente morimos. En el aspecto espiritual batallamos con el pecado y la tentación, y aunque no sea nuestra intención muchas veces, ¿verdad? Como suele pasar, hermanos, ofendemos a Dios y cedemos muchas veces a las tentaciones que a diario nos acechan, y de pronto estamos sintiéndonos pésimos con Dios porque hacemos, decimos, vivimos, nos portamos de X o cual manera que sabemos que lastimamos el corazón de Dios. Esa es la vida que vivimos. Por eso Pablo dijo ya en los versos anteriores, estos que se siembra así, débil, muy inclinado a las cosas de esta vida terrenal y pecaminosa, y estamos luchando contra estas cosas todos los días. Usted y yo nos vamos de esta casa de Dios todos los domingos. Yo creo que sí, hermanos, nos vamos deseando vivir para Dios, agradar a Dios. Lo que cantamos no es solo un canto que a alguien se le ocurrió escribir ahí, dice que lo cantemos, bueno, lo canto, pues no. Yo creo que cuando cantamos nos hace pensar, nos hace meditar, nos hace darnos cuenta de nuestra realidad humana y nos hace despertar a nuestra necesidad de depender de Dios para vivir una vida agradable a Él. La semana que estamos ya iniciando este día aquí en la casa de Dios. Y venimos la otra semana, si Dios nos da la vida, con la misma disposición. Señor, sé que te fallé, sé que en la semana hice cosas que no debía, Señor, lo lamento, pero es una nueva semana y espero agradarte, espero caminar contigo de tu mano, haciendo tu voluntad. En fin, hermanos, esta es la vida que vivimos. Y usted se va allá y oramos aquí por nuestras necesidades, y usted se va y de pronto en la semana se presenta una situación que no esperaba, una crisis económica, una crisis familiar, una situación que nos saca de la comodidad y la tranquilidad, y tal vez no cuestionamos a Dios, pero le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué? Pablo dice: se siembra corrupto y resucita incorrupto. Se siembra en debilidad y resucita en poder. Porque estamos en esta lucha, hermano. Yo tengo mis luchas. Batallo con muchas cosas. Muchas veces tengo que llorar delante de Dios por lo que hago, y encuentro en Dios a un Padre paciente, amoroso, que me trata con misericordia. Ayer platicábamos con algunos hermanos y decíamos: si Dios me tratara a mí como yo trato a otros, qué terrible sería, ¿verdad? Pero Dios no me trata a mí como yo trato a otros. Dios me trata a mí como Él decide tratarme, con bondad, con misericordia, con paciencia, con amor. Esa es nuestra realidad, hermanos. Y es esa la condición que tenemos desde Adán. Adán nos heredó la muerte en sus dos aspectos. En el aspecto físico, porque cuando Dios le dijo: no comas para que no mueras, no se refería solo a lo físico, aunque estaba implícito.
también estaba lo espiritual. Eso también nos lo heredó Adán. Nacemos separados de Dios, ¿no? Alejados de Dios. Pero Cristo nos ha traído vida, hermanos, y vida abundante. Mientras estemos en este mundo no podemos mudar esa humanidad mortal, es decir, cambiar lo que somos. Para que esa realidad física momentánea deje de ser eso es necesario morir. Ahí va otra vez, pastor. Bueno, hermano, es lo que Pablo está diciendo acá. Está hablando de la segunda venida específicamente, no está diciendo que vamos a estar vivos, no. Pablo está dando por sentado que vamos a morir, porque solo a través de la muerte la resurrección se puede dar. Una persona que viva cuando venga el Señor no va a resucitar, va a ser transformado, ¿no? Solo los muertos serán resucitados, y como los corintios dudaban de la resurrección, es lo que Pablo está hablando. La necesidad de la resurrección implica la necesidad de la muerte. Así es que para que esto pueda dejar de ser lo que es, necesitamos morir. Solo a través de la muerte física nosotros aspiramos y aguardamos que un día cuando nuestro Señor regrese una sola vez, y definitivamente no va a venir 2 veces ni 3 veces, no va a haber una resurrección y 2 resurrecciones y 7 como algunos dicen, no, es una sola resurrección para los justos y los injustos. Juan capítulo 5, ese día que el Señor regrese, nosotros seremos levantados de la tumba. Y lo que se levantará será un cuerpo diferente de este que es hoy, un cuerpo limitado y perecedero, porque lo que Dios nos dará aquel gran día, hermanos, será un cuerpo ilimitado e imperecedero, un cuerpo para toda una eternidad con Él. Este Adán de Génesis 2:7 nos heredó esto que somos, pero Pablo dice, Cristo, a quien Pablo llama el postrer Adán, como también dice en Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, es decir, Jesucristo. Y en los versos 19 y 21 de Romanos 5, dice Pablo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Adán nos heredó la muerte, pero Cristo nos ha otorgado vida eterna. Esta vida eterna que ahora tenemos en Cristo nos da la garantía absoluta de un futuro distinto al que ahora vivimos en este mundo de pecado. Mire, hermano, usted, Dios es infinitamente sabio y justo, porque nos hizo la promesa de que usted y yo, que hemos creído en Él, vamos a estar con Él para toda la eternidad, Juan 14, pero no vamos a estar con Él allá con una extensión de esto que somos hoy, no. Eso no sería correcto de parte de Dios. Él nos ha prometido llevarnos a donde Él está, pero nuestra estancia eterna con Él será en condiciones absolutamente distintas a las actuales aquí. Y para que así sea, entonces Él, es decir, Cristo, se ha constituido en nuestra garantía de resurrección, y por medio de la resurrección de nuestros cuerpos, la garantía que tendremos un cuerpo como el suyo, inmortal, eterno, incorruptible para toda la eternidad. Repito y repito estas cosas, hermanos, porque al igual que la iglesia de los Corintios en aquel tiempo, nosotros en esta época, hoy, esta iglesia particularmente, usted que probablemente va a escuchar este sermón por internet, usted también, si ha creído en el Señor, debe tener toda la certeza de que esto se cumplirá. Estas no son palabras bonitas para entretenernos y que yo les estoy lavando aquí la cabeza para que se vayan contentos y la otra semana vengamos otro lavadito de cerebro. No, hermanos, Dios no hace eso. Dios nos da palabras verdaderas, su palabra es verdad, y esta palabra de Dios, hermanos, debe sustentar nuestra confianza hoy, en medio de las circunstancias de la vida, debe alentarnos a confiar y a esperar, que aunque nos toque, hermanos, a veces una vida complicada, al final de este proceso de complicaciones viene lo mejor, ya empezó desde el día en que creímos en el Señor, ya empezó. Obviamente estas circunstancias que vivimos aquí y tenemos con este cuerpo de pecado, como Pablo diría,
no permiten que disfrutemos todas las cosas que Dios nos ha dado ya. Pero un día, hermanos, no habrá límite para eso. Verso 46, Pablo dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Pablo especifica aquí que hay un orden en este misterio de la resurrección. Y la vida futura perfecta con Cristo. Primero estamos aquí en este mundo físico, con estos cuerpos limitados, mortales, que les pasa de todo y sufre de todo. Ya tenemos la vida eterna porque hemos conocido a Cristo en nuestro corazón. Eso es innegable. Tenemos la vida eterna que solo Cristo da. Somos parte del reino de Cristo Jesús. También eso es definitivo. Pero estamos aquí en este mundo físico. Seguimos aquí, hermanos, con nuestros dos piecitos en este mundo. Pero estamos, hermanos, estamos atados a estas limitaciones materiales y físicas en esta vida que es, gracias a Dios, solo es temporal. Así lo dice Pablo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo físico, lo humano. Luego vendrá lo espiritual. Cuando lo físico llega a su fin, entonces es sepultado o cremado, como sea, es irrelevante. Pero como ya se ha dicho antes, Pablo, o como lo ha dicho ya Pablo antes, es necesario para que en el regreso de nuestro Señor, hermano, nosotros tengamos un cuerpo físico perfecto. Es necesario, hermanos, que nosotros pasemos por este proceso. Es inevitable. Primero es esto mortal. Primero es esto físico, limitado. Para que después se pueda levantar lo que va a durar. Y va a durar para siempre en la venida del Señor. Por eso, hermano, Dios sacó al hombre del huerto del Edén. Después de pecar, dice Génesis, que tomó Dios al hombre y lo sacó del huerto. Y específicamente dice ahí en Génesis 3, que lo hizo para que el hombre no pudiera tomar del fruto de la vida y comer y vivir así para siempre. Imagínense, hermano, que ahora nosotros, si Adán hubiese hecho eso y Dios no lo hubiera sacado, nosotros tuviésemos una eternidad en esa condición pecaminosa. Dios dijo, no, eso no es posible. Y entonces tomó al hombre, lo sacó e impidió que esto pasara. Verso número 47. El primer hombre, dice Pablo entonces, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del Señor, que es el Señor, es del cielo. Aunque parezca redundante, Pablo es insistente con estos asuntos de la resurrección para que a aquellos cristianos antiguos les quedara muy claro, hermanos, todo este asunto fundamental para su fe. Pero también lo repite y lo repite una y otra vez para que nosotros también, hermanos, hoy tengamos confianza en las promesas del Señor. Adán fue hecho del polvo de la tierra, por eso Pablo dice que es terrenal. Además, a causa del pecado mortal, ¿no? Dos cosas muy importantes, porque fue hecho del polvo de la tierra, es terrenal, un ser humano. Además, ahora no solo es un ser humano de carne y hueso, sino también es pecador, un ser efímero. Somos eso, hoy estamos, mañana ya no. El primer Adán, por su condición caída, no podía heredarnos algo distinto a su propia naturaleza, a su propia realidad caída. Igual que él, todos sus descendientes tenemos, hermanos, también su misma imagen, tanto en lo físico como en lo espiritual. Así dice Génesis capítulo 5. Después de la caída en el pecado, en el verso 3, el escritor dice estas palabras de Génesis 5. Y vivió Adán 130 años, y luego dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán no podía tener hijos distintos a él. No. Adán era un pecador, tuvo hijos iguales a él. No solo habla de lo físico, habla también de lo espiritual. Los hijos que le nacieron a Adán después de pecar eran como él, idénticos a Adán. El primero, Adán, por su condición caída, no podía heredarnos entonces algo distinto a él. El sello distintivo de Adán para todos sus descendientes fue su condición limitada, física y mortal, y su condición espiritual caída y separada de Dios. Dos aspectos muy importantes. Él no podía heredarnos otra cosa. Por eso tuvo que venir Cristo a este mundo para que, como segundo hombre, nos diera, contrariamente a Adán, la vida eterna, porque el primero nos trajo muerte, pero Cristo nos trajo la vida verdadera. Cristo es segundo. No en el sentido de 1, 2, 3, 4, no. Pablo no dice el segundo Adán,
en ese sentido como si no hubiese habido alguien más, porque desde Adán hasta Cristo hubieron muchas generaciones. No, cuando Pablo dice que es el segundo, lo dice en el sentido de que así como el primer ser humano nos trajo el pecado, Jesús, que en este caso es el segundo hombre comparado con Adán, nos trajo a nosotros la vida verdadera, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, entonces es llamado aquí el segundo Adán, en el sentido de la comparación que Pablo hace. Uno trajo muerte, pero Cristo nos trajo vida verdadera. Verso número 48. Cual el terrenal, dice Pablo entonces, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Pablo enfatiza aquí, hermanos, la realidad de lo que hoy somos, pero a la vez lo que también seremos aquel día cuando seamos resucitados en la venida de nuestro Señor. Aquí somos como Adán, pero un día seremos como nuestro Señor. Aquí estamos sujetos a todo lo que tiene que ver con la vida terrenal, como ya se lo he dicho, porque somos como Adán, polvo, con un soplo de vida. Así dice el salmista cuando escribe en el Salmo 103, verso 14. Dice, porque Él, es decir, Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto no significa no te quieras, no te cuides, no te procures. No, no significa eso. Hay gente que se abandona. Hay gente que llega al cristianismo y dice, pues no tiene nada que ver como yo viva, y se vuelven ahí, no sé, una cosa fea, ¿no? Abandonados por completo. Ya ni se bañan, ya ni se peinan. Abandonados. No, Dios nos dice abandónate. Debemos cuidarnos, debemos procurarnos, sin caer en la egolatría. ¿Sí? Usted véase al espejo y considérese, pero acuérdese que el que se refleja ahí es un ser humano pecador, mortal, que está de paso por este mundo. No se ponga usted a sí mismo en un pedestal y se adore. Quererse y adorarse son dos cosas distintas. El único que merece adoración es Dios. El único. Así es que, hermano, no se abandone. Acuérdese que usted es polvo, hecho a la imagen de Dios. Desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, nuestro cuerpo está envejeciendo. Así es. Empieza a envejecer. Mientras somos niños, somos jóvenes, el envejecimiento no se nota, porque todo nuestro cuerpo está nuevo, está en desarrollo. La piel está estirada, los ojos funcionan bien, los oídos funcionan bien, nuestras articulaciones no nos rechinan, ¿verdad? No se han oxidado, en fin. Pero empezamos a envejecer, llega cierta edad cuando, ay Dios, empezamos a tronar por todos lados. Y la vida se vuelve, o empieza a volverse algo pesado. Empieza a tornarse una dificultad la vida. Siendo joven no se notan estas cosas, pero llega el momento debido a la edad entonces que el envejecimiento es notorio, es visible. Las canas que no teníamos antes, aunque muchos empiezan a estar canosos desde muy jóvenes, ¿verdad? A veces eso es una cuestión hereditaria. A veces yo no tenía esta arruga, ¿de dónde me salió? Bueno, pues, el tiempo no pasa por gusto, no pasa por gusto. Llega la edad en que todo esto ya se empieza a notar y no podemos ocultar que hemos llegado a esta etapa de la vida, hermanos, en que empezamos a vislumbrar el final. Todos deberíamos vislumbrar el final a cualquier edad de la vida. Obviamente cuando estamos ya grandes, como que pensamos, ya de pronto me voy a morir. Ya hasta llamamos a nuestros hijos y miren hijos, y empezamos a hablarles de, ay mamá, ay papá, ¿por qué me hablas de eso? No, tú estás fuerte. No, uno se siente cómo está, uno sabe cómo está. Y empieza a decir, bueno, tal vez tiene que ir al notario a hacer su testamento, ¿verdad? Si no lo ha hecho, obviamente no espere tener 200 años para hacer su testamento, hágalo ahora si es que quiere dejarle a sus hijos, algo a sus hijos. Aclaro, hermanos, que no están obligados a darle nada a sus hijos y los hijos no tienen por qué esperar nada de sus padres. Y eso es correcto. Un padre puede dejarle a sus hijos algo si quiere, y si no quiere, no. Últimamente he oído gente que dice, no, es que mi familia quiere que le dé su herencia, y bueno,
Hasta pelean con los papás. No, dame mi herencia, ¿se acuerda el hijo pródigo? Dame mi herencia ahora porque te vas a morir un día y no me vas a dar nada. No tiene por qué darte nada. Lo que papá y mamá hicieron les costó a ellos. Ahora es tu turno de hacer lo que tú necesites en el resto de tu vida. Entonces, usted quiere dejarle algo a sus hijos, vaya y déjelo. Especifica un documento que diga, le dejo esto y esto y esto a fulano y a menga. Pero no hay ninguna obligación, hermanos. No la hay. No la hay. Aunque parezca duro esto, difícil, no la hay. Hacemos estas cosas porque amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y queremos a veces hacerles menos difícil la vida, dejándoles a veces tal vez un pedacito de tierra, una casita ahí dividida en 3, 4 partes para que ahí vivan todos, en fin. Pero no hay obligaciones. La otra parte del verso, Adán, aunque la Biblia dice que pasaron muchos años, al final murió. Dice que vivió 930 años y finalmente murió. Su cuerpo, a partir de la desobediencia, empezó a deteriorarse. ¿Sí? Antes de la desobediencia, su cuerpo era, como le dije al principio, perfecto, nuevito, sin nada malo en su organismo. El pecado trajo como consecuencia que su organismo empezara a deteriorarse. Y aunque pasaron 930 años para que Adán se muriera, al final se murió. Matusalén vivió 969 años y al final se murió. Nosotros somos idénticos a él, hermanos. Adán no fue engendrado por nadie, fue creado por el Señor, pero su descendencia hasta nosotros. Todos iniciamos este proceso de deterioro desde que somos engendrados. Y aunque nos cuidemos y comamos bien y nos ejercitemos, durmamos bien y nos procuremos lo mejor posible, que no está mal, como vuelvo a repetir, hermanos, no está mal que usted haga todo esto por usted y por sus seres queridos. Todos estos cuidados, hermanos, van a darnos una mejor calidad de vida, probablemente sí, probablemente, pero finalmente usted y yo nos vamos a morir. Pastor, y mi estirada que me di, pues se va a ir estiradito al sepulcro. Así se va a ir, estiradito. De todos modos nos vamos a morir. Es inevitable. La otra parte del verso dice entonces también, en contraposición a la realidad heredada de Adán, que nuestra resurrección será también como la de nuestro Señor. Y cual el celestial, dice entonces Pablo, también los celestiales. Como el terrenal, los terrenales, y cual el celestial, los celestiales. El cuerpo físico de nuestro Señor también estuvo sujeto a las mismas condiciones orgánicas que nosotros, hermanos. Igual. Recordemos que Él fue un ser humano 100%, Dios 100%, hombre 100%. En las Escrituras lo vemos con hambre. ¿Recuerda usted cuando empezó su ministerio? Dice que ayunó 40 días. ¿Cómo está usted cuando llega en la mañana medio se pasó comiendo un platanito y dominico porque no alcanzó a agarrar el otro grandote y solo se comió un dominico, no le dio tiempo por comer en el trabajo, llega en la noche queriéndose devorar todo lo que encuentra enfrente? Imagínese al Señor 40 días ayunando. Dice que después vinieron ángeles y le servían, le dieron de comer. El diablo lo atacó, le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Sabía que tenía hambre, era un ser humano. Encontramos al Señor, hermanos, después de un largo día de trabajo, tan cansado que no le importó, dice Lucas 8, estar dormido en la pequeña embarcación que estaba llenándose de agua y él empapado. No se despertó hasta que ellos lo despertaron y dijeron: Señor, Señor, nos hundimos. Se despertó, aquietó todo y se volvió a dormir. Estaba cansado, un hombre como cualquiera de nosotros. O cuando lloró entristecido por su pueblo, Mateo 23, porque veía la dureza de su pueblo, se puso a llorar viendo a su pueblo diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, etc. O cuando lloró con la muerte de su amigo Lázaro, Juan capítulo 11. Un hombre como usted y como yo. Luego de su resurrección, el Señor apareció a sus discípulos en varias ocasiones. ¿Recuerda usted
el texto bíblico dice que las mujeres no lo reconocieron. Hablaba con ellas y ellas pensaron que era otra persona y no lo reconocieron hasta que el Señor quiso ser reconocido y ellas dijeron, maestro. Y se dieron cuenta que realmente era el Señor resucitado, como los dos que iban camino a Emaús, se les pegó en el camino y fueron caminando todo ese trecho hasta que llegaron, y estando allá, comieron con él. Bueno, por lo menos el texto de manera implícita dice que partió el pan y les dio, probablemente comió con ellos, y no fue sino hasta que esto sucedió que ellos se dieron cuenta que era el Señor, porque Él lo permitió. Él permitió que así fuera. Uno de los discípulos llamado Tomás no le creyó a sus condiscípulos que el Señor estaba resucitado, y el Señor volvió a aparecerse estando Tomás presente y le pidió a Tomás que verificara por él mismo que verdaderamente era el Señor y no otro. Y usted recuerda el texto ahí. Le dijo a Tomás, ven. Y yo me imagino que Tomás, avergonzado, no lo hizo. Pero el Señor le dijo, ven y hazlo. Y se puso frente a él y le dijo, aquí está, mete tus dedos ahí. Mete tu mano, y se descubrió su costado abierto todavía. Y dice el texto ahí, en Lucas 24, 36 al 43, esto que les voy a leer. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron, dice el texto, parte de un pez asado y un panal de miel. Y entonces dice Lucas, y él lo tomó y comió delante de ellos. Pablo dice en este verso 48, y cual el celestial, también los celestiales. Lo cual quiere decir que así como él luego de su resurrección era, así, hermanos, seremos nosotros luego de nuestra futura resurrección, idénticos a él. Yo no sé si a usted le alegra esto, a mí sí. Yo voy a ser como mi Señor, físicamente hablando. Mi cuerpo será como el de Él, con las mismas condiciones, circunstancias como las de mi Señor. Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, dice, de la humillación nuestra, para que sea semejante, idéntico, significa esa palabra, al cuerpo de la gloria suya, por el cual, dice, puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren lo que Pablo está diciendo, para que sea igual al cuerpo de él. Así que, aunque parezca increíble, hermano, nosotros seremos iguales a nuestro Señor, físicamente hablando. Las características de nuestro cuerpo serán como las del cuerpo del Señor. Él nos dará un cuerpo como el suyo, dispuesto para una eternidad. Pastor, ¿y podremos trasladarlos de un lugar a otro? Instantáneamente, probablemente. Allá no van a haber camiones. Su carrito, disfrútelo aquí porque no se lo va a llevar. No se lo va a llevar, no va a llevar su tarjeta de circulación allá. No van a haber taxistas. No, eso no va a existir. Podremos probablemente trasladarnos de un lugar a otro. El hecho de que Pablo diga y la Escritura nos diga que seremos como Él, indica que probablemente, hermanos, tendremos las mismas características que nuestro Señor. 1 Juan 3:2 dice además, amados, ahora somos hijos de Dios, en estas condiciones humanas, limitadas. Y aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice Juan, entonces seremos iguales a Él, porque le veremos tal como Él es. Iguales a Él. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Este verso complementa lo que ya dijo en el verso anterior. Pues como vivimos aquí terrenalmente con las mismas características limitadas, perecederas de Adán, porque de él descendemos,
Así mismo, cuando estemos con nuestro Señor en el cielo, hermanos, allá tendremos las mismas características y especificaciones físicas idénticas a las de nuestro Señor. Me han preguntado, hermanos, en base al texto de Lucas 24 que leímos, donde dice que el Señor comió, me han preguntado, hermano, ¿y cuando estemos allá en la casa del Padre vamos a comer? ¿Verdad? Los que somos tragones, nos preocupa el hecho de que, ay, allá vamos a comer, pastor, porque ay, que será estar con hambre. Mire, hermano, mi respuesta sincera es que aunque en las Escrituras nuestro Señor aparece en diversos textos comiendo, aunque eso dice el texto de la Biblia, le he dicho varias veces, en varias ocasiones, que el Señor asumió ciertas actitudes para poder verificar para sus discípulos el hecho de que Él era el Maestro, el Señor resucitado. Él tuvo que hacer ciertas cosas para que ellos pudieran creer en Él como el Cristo resucitado. Comió porque dice el texto que estaban emocionados y estaban tal vez con la boca abierta viendo al Señor y no reaccionaban. El Señor les tuvo que decir, ¿tienen algo de comer aquí? Y le dice que le dieron parte de un pescadito asado y un panal de miel, y el Señor se lo disfrutó. Y dicen los hermanos, ¿y nosotros también vamos a comer en el cielo? No lo sé. Yo querría decirle, porque yo también quisiera que allá hubiera pozole, ¿verdad? Pues que sí, allá va a haber comida mexicana y comida guatemalteca. Es muy sabrosa. Quisiera decirle que va a haber un buen pastel de 1000 hojas, a mí me fascina. No lo sé. Unas ricas empanadas, ¿verdad? No lo sé. Si usted recuerda, hermano, ahí en Marcos 12, cuando los saduceos se presentaron ante el Señor a ponerlo a prueba con aquella pregunta de, Señor, entre nosotros hubo una mujer que se casó con un hombre y este se murió y como la ley dice que si este se muere y no tiene hijos, el hermano debe venir y darle descendencia al hermano muerto, el otro también vino y así, dice, y fueron 7. ¿Recuerda usted ese texto? Le preguntaron, Señor, ¿y en la resurrección de quién será la mujer si los 7 la tuvieron por esposa? Y el Señor les contesta algo muy esencial y particular. Dice en el verso 25 de Marcos 12, porque cuando resuciten de los muertos, dice el Señor, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y luego dice, y las marco aquí con letras más negritas en mis notas, dice, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Serán como los ángeles. Usted y yo seremos como ellos, en el aspecto de las condiciones que estaremos allá. Yo quisiera saber, porque he oído a muchos hermanos en sus predicaciones y en estudios bíblicos diciendo que vamos a comer en el cielo, que Dios nos va a dar un estómago que pueda asimilar y digerir lo que comamos, que será un alimento, dicen algunos, como el tipo del maná que Dios dio a su pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Yo no lo sé. Yo no sé si Dios nos va a dejar caer pollo Kentucky o nos va a dar galletitas de avena, o yo no lo sé. Yo querría decirle, Señor, ojalá hubiera comida en el cielo. Que estemos todos juntos, ¿verdad? Todos los días comiendo y disfrutando de una buena comilona. Disfrutando, hermanos, de un buen buffet, ¿verdad? No sé. Pero cuando leo lo que el Señor dice acá, que seremos como los ángeles del cielo, veo que los ángeles en las Escrituras nunca aparecen comiendo, ni bebiendo, como dice el Señor, ni casándose, ni dándose en casamiento, ni realizando muchas de estas funciones que nosotros humanamente llevamos a cabo, porque este cuerpo limitado, hermanos, obviamente necesita que usted le dé de comer, obviamente necesita que usted le dé de beber. Este cuerpo necesita que usted descanse. Este cuerpo necesita que usted se divierta. Este cuerpo necesita que usted lo vista. Este cuerpo necesita que usted trabaje para tener los medios, para tener todas estas cosas que ya dije. ¿Verdad? Aquí terrenalmente hablando. Pero las circunstancias en el cielo serán diferentes.
Entonces yo no sé si en el cielo vamos a comer. Y si comemos, bendito sea Dios. Que Dios nos dé una comida especial todos los días y alimente nuestro cuerpo, nuestro nuevo cuerpo, con un alimento especial para que ese alimento nos ayude en algún sentido, aunque aquí en la tierra hablamos de nos ayuda el alimento, nos ayuda lo que hacemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí lo requerimos. Porque si usted no come, se va a morir más rápido. Si usted no se cuida, se va a morir más rápido. Así es que aquí hacemos muchas cosas porque las necesitamos, pero en el cielo, hermanos, no lo sé. No lo sé. Y quiero pensar de manera personal, y como dije en la introducción, sin violentar el texto ni exagerar, porque no quiero hacerlo, y creo que no lo estoy haciendo, que si yo elijo creer que voy a comer algo porque Dios me va a dar de comer en el cielo, porque el cuerpo que me va a dar, Dios lo capacitará para que yo no deje de comer, bueno, Dios se arreglará como Él sabe, es Dios, para que mi cuerpo pueda asimilar comida y lo pueda disfrutar. Yo no sé si van a haber camas en el cielo y vamos a dormir. Aquí usted necesita dormir, ¿verdad? Si usted no duerme suficiente, va a andar ahí como tecolote, ¿verdad? Como búho. Si usted no duerme lo suficiente, ya no sabe después ni quién es. Allá yo no sé si va a haber etapa de dormir. La Biblia dice que el Señor será ese sol de justicia que brillará eternamente. Y no sé si va a haber día, bueno, si va a haber noche, día, sí, un día eterno. Yo no lo sé, pero quiero creer que si así fuera y tuviésemos que descansar y dormir en el cielo, o más bien dormir, será por alguna buena razón, que no sea necesariamente descansar, porque mi cuerpo no se cansará. Aquí me canso. Aquí sudo. Yo a los hermanos hay que poner un ventilador de este lado porque estoy escurriendo aquí arriba. Pero es un cuerpo físico, limitado. Pero en el cielo, no sé si voy a sudar, creo que no. Mi cuerpo será uno distinto al que ahora tengo aquí. Verso 50. Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo finaliza este párrafo que estamos analizando con lo que es la introducción del párrafo que vamos a estudiar la próxima semana, si Dios nos lo permite, reiterando la necesidad de que esto mortal y efímero, hermanos, que somos, humanamente hablando, no puede, en estas condiciones y circunstancias particulares, heredar las bellezas y grandiosidades del reino eterno de Dios. No. Esto es imposible. Para que eso suceda, usted y yo tenemos que morir. O tiene que venir el Señor para que nos lleve y nos transforme en el aire. Cualquiera de las dos. Y cuando me miro al espejo digo, Señor, apúrate, por favor, apúrate, porque ya me está jalando la tierra. Bueno, Dios lo sabe, hermanos. Dios lo sabe. Y quiero confiar en el Señor, como Pablo en su momento en que yo voy a ver al Señor venir en las nubes en vida. Pero si Dios dice, no, Marco, ya está preparado tu lugarcito en el suelo y ahí te vas a ir a desintegrar, tu cuerpo ahí se va a desintegrar, digo, Señor, gracias, porque de todos modos me voy a ir contigo. De todos modos, el envase se va a ir al suelo, pero lo que vale se va a ir con Dios. Eso es lo que a mí me llena de emoción. Entonces, esto mortal no puede heredar las bellezas y grandiosidades del reino de Dios. Eso es imposible, por eso es necesario morir, para que mediante la resurrección futura, nuestro cuerpo sea resucitado con todas las características necesarias para estar, ahora sí, con un cuerpo glorificado idéntico al de nuestro Señor, al lado de nuestro amado Salvador. Esto corruptible, esto mortal, no puede entrar a la gloria eterna si no es antes cambiado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal. Mis queridos hermanos, tengamos esperanza, confianza y paz, porque todo lo que aquí vivimos y viviremos aún solo es temporal. Solo es temporal. Es momentáneo, solo es mientras pasamos por este mundo de dificultades.
¿Sufre usted por alguna razón? Yo sí, pastor. Bueno, hermano, solo es momentáneo. Solo es por un ratito. Aunque ese ratito para usted lleve ya años y no sabe cuántos más vaya a significar. Eso no va a durar para siempre. Y si a usted no le alegra, a mí me alegra por usted. Quizá yo le tenga que sepultar, ¿verdad? Quizá. Un día me den la noticia, pastor, y tenga que chillar, porque le amo, porque le quiero mucho. Y quiero que sigamos cantando juntos acá y aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Quiero que usted un día me invite a su casa a tomarme un café. Si no me ha invitado, invíteme. No se vaya a tomar un café a mi salud cuando yo ya no esté. Como le he dicho otras veces, invite al pastor a unos tacos, al pastor. No se coma el pastor en tacos. Hermano, solo es una forma de bromear, pero le digo con todo mi corazón que sí, Dios quiere que estemos con Él. Anhela que estemos con Él. Pero Él sabe que tenemos cosas que llevar a cabo aquí y dice, bueno, ahí te vas a estar otro ratito. Pero ese ratito, hermano, a veces implicará circunstancias que no nos gustan, situaciones que nos hacen chillar, nos hacen lamentar, pero hermano, solo es por un ratito. Solo es por un ratito. Y cuando llegue el día glorioso, cuando nuestro Señor vuelva y nos levante de la tumba, si estamos nuestros cuerpos sepultados ahí, Él nos va a llevar, nos va a unir con este cuerpo nuevo para que estemos ahora con Él en circunstancias muy especiales para toda la eternidad. Lucas 9:23. Bueno, perdón, nuestro Señor no nos mintió, no. Jamás nos ofreció una vida, hermanos, sin conflictos. No nos dijo que el caminar con Él sería exento de dificultades. No, al contrario, lo dijo claro y sin ambajes. Juan 16:33, Él dijo, estas cosas os he hablado para que tengáis, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Lucas 9:23, al hacer el llamado a que le siguieran, dijo claro, hermanos, y sin ocultarnos nada, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dijo Él, tome su cruz cada día y sígame. En Mateo 10, cuando Él está hablando acerca de las dificultades que tiene el creyente a causa de su nueva fe en el Señor, en el verso 22, el Señor dijo estas palabras, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pablo le recuerda a Timoteo que debe sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, a nosotros nadie nos dijo que ser cristiano sería una vida de tranquilidad. Por eso allá afuera nos dice pare de sufrir. Eso nos dice allá afuera. Así es que, aunque en la vida que nos ha tocado vivir las dificultades y circunstancias adversas están presentes, hermano, no es para siempre. Mis queridos hermanos, no buscamos ninguna clase de sufrimiento, eso es obvio. Pero vivimos conscientes de que estos tienen que ser parte de nuestra vida temporal. Pero vamos a un hogar donde todo esto de aquí ya no será más, hermanos, a partir de un día. El día de nuestra resurrección es promesa de Dios y Dios no miente. Yo no se lo estoy diciendo. Dios lo dice en su palabra y Él no miente. Así es que en medio de sus dificultades, anímese. Y cuando el desánimo le brota en el corazón a causa de lo que padece o lo está pasando, vaya a la Biblia. Y recuerde que esto no es para siempre. Es solo por un ratito. Que Dios nos ayude y podamos comprenderlo para poder hacer de nuestros días, hermanos, procesos de vida que Dios nos da de 24 horas llenos de la dirección y la presencia de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por concedernos la oportunidad, Señor, de poder analizar tu palabra y que ella nos recuerde lo que realmente debemos tener presente cada día de nuestra vida. Señor, no estamos aquí para vivir para siempre. No, Señor, no vamos a vivir aquí para siempre. Esto es temporal, es pasajero, es momentáneo, aunque esto aquí dure 100 años. Porque lo verdadero y permanente, Señor, será cuando tú nos levantes de la tumba
o nos transformes, Señor, si vienes estando vivos. Gracias, pues, Señor, porque estas promesas son en ti, amén, y son verdaderas, son fieles y son verdaderas. Que nos sustenten, Señor, que nos sostengan en el trayecto de la vida esta nueva semana, y tu Espíritu nos recuerde, Señor, que te pertenecemos y que esa pertenencia a ti, Señor, nos garantiza todas las promesas que se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán, porque tú no mientes. Muchas gracias, Señor. Te alabamos por esta verdad eterna y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.